vez durante algún tiempo te has preguntado quiénes son los adventistas y también por qué se llaman así? Y bueno, para resolver alguna de estas dudas, hablaremos el día de hoy un poco de la historia de nuestra iglesia y del gran significado que tiene el nombre de Adventistas del Séptimo Día. Y bueno, realmente esta religión no es totalmente actual, sino que ha estado presente durante un largo tiempo en la historia y en esta tierra. Y bueno, tal vez antes no se llamaban Adventistas del Séptimo Día, pero sí tenían un nombre conocido como cristianos o seguidores de Cristo. Y bueno, estos nombres se les dio después de la venida de Jesús. Pero no solo eso, sino que los seguidores de Cristo han estado antes de que Jesús viniera a la tierra, y como vemos anteriormente no se llamaban Adventistas del Séptimo Día, sino solamente cristianos, que es una palabra que tiene el significado de seguidores de Cristo, aquellos que seguían los ideales cristianos y participaban en este movimiento evangélico. Pero como vemos, al pasar de los años han existido varias religiones y otras denominaciones, y durante un buen transcurso del tiempo hubo varios movimientos religiosos, tales como los reformistas, los evangélicos, etcétera, etcétera. Y bueno, durante este tiempo también hubo un movimiento que hablaba acerca de la segunda venida de Cristo, y este fue conformado por el señor William Miller o Guillermo Miller. Este hombre en 1842 empezó a estudiar una de las profecías más grandes y más complejas que hay en la Biblia, y es de las 2300 tardes y mañanas. Esta profecía se encuentra en el libro de Daniel del 8 al 9. Y bueno, lo que esta profecía expresa es que después de que pasaran estas 2300 tardes y mañanas, el santuario iba a ser purificado. Y bueno, Guillermo Miller comenzó a estudiar muy a fondo esta profecía y comenzó a comprender y a entender un poco los tiempos, las fechas y todos los eventos que iban sucediendo para que se diera este acontecimiento. Entendemos que esta profecía inicia a partir de la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, que habían sido destruidas cuando el imperio de Babilonia había sitiado la ciudad de Jerusalén. Por lo que a partir de este edicto que se dio para reconstruir las murallas, pues se iba a empezar ese transcurso de tiempo de las 2300 tardes y mañanas. Y Guillermo Miller empezó a ver todo el transcurso del tiempo que iba a pasar desde ese evento hasta que terminaran las 2300 tardes y mañanas. Y dado a las fechas y los eventos que iban poco a poco manifestándose, pues concluyó en que este terminaría entre 1843 y 1844. Solo que hubo un pequeño detalle en esta parte de entender la profecía. Guillermo Miller, al estudiar esta profecía, él entendió que el santuario que iba a ser purificado iba a ser la tierra, por lo que él concluyó en que Jesús vendría a purificar este santuario terrenal, lo que concluiría con su segunda venida, por lo que esta gran noticia lo motivó a predicar este evangelio en 1843 y 1844 durante todos esos años, lo cual creó un movimiento conocido como el movimiento millerista, el cual se extendió por gran parte de Estados Unidos, Washington y todos sus alrededores. Guillermo Miller estudió también esta profecía que aseguró que Jesús vendría entre marzo y octubre de ese año de 1844, por lo que varias personas se unieron a este movimiento creyendo que Jesús vendría en ese año. Debido a la gran esperanza que había y las grandes expectativas de que Jesús vendría pronto en ese año, estas personas decidieron vender sus terrenos, vender sus casas, vender todas sus propiedades. Durante esos meses, en la espera de que Jesús viniera, ellos estaban de un lugar a otro y sin ningún hogar, puesto que estaban a las afueras en los campos esperando a que Jesús viniera por ellos. Dado que en marzo no vino, Guillermo Miller se motivó más y él especificó una fecha exacta, que sería en octubre. Sin embargo, tristemente, Cristo no vino. Esperaron en la mañana, en la tarde, en la madrugada y así durante los siguientes días, y se dieron cuenta que Jesús no vendría ese día. Poco a poco ese movimiento millerista se fue separando y se fue dividiendo. Las personas se sintieron un tanto desanimadas y un tanto confundidas con lo que sentían. Tenían sentimientos encontrados, a lo que este gran evento se le llamó como el Gran Chasco. Las personas estaban chasqueadas, sus convicciones y sus perspectivas se habían derrumbado, y estas personas se empezaron a dividir en otras religiones que fueron surgiendo después. Sin embargo, una gran parte de ellos siguió creyendo que Jesús vendría, tal vez no en esa fecha,
pero que Jesús volvería, pues esto estaba escrito en la Biblia. Así que varias de ellas aún así se encontraban desanimadas por lo que había sucedido. Así que varias personas que conformaban este movimiento pues fueron a animar a otras personas, iban a sus casas a confortarlos, a darles un abrazo, levantar el ánimo. Una de estas personas se llamaba Hiram Edson. Este hombre visitaba a las personas de los otros creyentes para animarlas y subirles el ánimo, y de que esa manera se sintieran confortados y no se sintieran tan tristes. Mientras iba a visitar a las personas para animarlas, este hombre cruzaba un campo de maíz. Y mientras él lo cruzaba tuvo una visión. Jesús se encontraba en el santuario celestial y pasaba del lugar santo al lugar santísimo. Entonces él comprendió que la profecía que Guillermo Miller estaba estudiando no estaba del todo mal, solo se había confundido en un aspecto. Jesús no iba a venir a este santuario terrenal para purificarlo, iba a purificar el santuario celestial al pasar del lugar santo al lugar santísimo, por lo que decidió compartir estas buenas nuevas. Él se sintió alegre de haber logrado entender esto y compartió a todos los creyentes lo que él había visto y lo que había vivido. Parte de estas personas que escucharon este mensaje fueron los hermanos conocidos como Helen Harmon y James White. Así que con esta profecía entendida y sabiendo que Jesús no vendría durante esos años, comenzaron a entender y a estudiar más la Biblia para poder comprender mejor el evangelio que ellos querían compartir con las demás personas. Fue como durante un tiempo y un largo estudio de la Biblia, ellos comprendieron que Jesús vendría otra vez. Pero ellos se percataron de una cosa que venía escrita en la Biblia, que nadie sabría la hora ni el día, ni aun los ángeles del cielo. Nadie sabe cuándo Jesús ha de venir, pero Él vendrá. Por lo que concluyeron en que compartir el mensaje del segundo advenimiento de Jesús era de suma importancia y no tendrían que estar tristes o agobiados del gran chasco que habían tenido en 1844. Por lo que estos dos pioneros de la iglesia, junto a otros como Joseph Bates, decidieron compartir este evangelio a las demás personas en el estado de Washington y sus alrededores. Estas personas se empezaron a reunir en casas, en pequeños sitios locales donde impartían este mensaje y este evangelio acerca de la pronta venida de Jesús. Pero siguiendo con el estudio de la Biblia, empezaron a notar una cosa muy importante, y era el día sábado como día de reposo. Entonces ellos se sintieron aún más emocionados por compartir esta noticia con las demás personas, por lo que después de varias conferencias y varios seminarios, en 1860 este movimiento adventista tuvo un fuerte impacto donde miles de personas empezaron a unir a esta religión. Fue entonces en 1863 cuando se oficializó el nombre de los adventistas del séptimo día y se oficializó la Asociación General que está en Washington. Y bueno, a partir de esos años miles de personas empezaron a predicar el evangelio de que Cristo vendría pronto y que el verdadero día de reposo era el día sábado, por lo que estas personas empezaron a llamarse adventistas. ¿Y por qué adventistas? Bueno, porque estas personas y nosotros actualmente esperamos el segundo advenimiento de Cristo a esta tierra, cuando por fin venga pronto. Y bueno, ¿de dónde sacamos esto de que Jesús vendrá pronto? Pues en la Biblia está escrito en Mateo 24 una larga lista de acontecimientos que sucederán, que quedarán como señales antes de la venida de Jesús, tales como enfermedades, pestes, pandemias, rumores de guerra y guerras. Y tal vez te estarás preguntando si estoy inventando todo esto, porque como te darás cuenta, estas señales han sido muy sonadas durante el 2020 y durante el 2021, con esos rumores de una tercera guerra mundial, incluso con esta pandemia mundial que ha sacudido a todo el mundo, y bueno, también por las hambrunas que ha habido en ciertos países, haciendo que estos colapsen debido igual a la pandemia. Sin embargo, te puedo decir que esto viene específicamente en ese libro de Mateo 24. Tú lo puedes buscar en cualquier Biblia que tú quieras. Tal vez tú tengas una Biblia en tu casa y ahí lo puedas confirmar y ver por ti mismo que lo que estoy diciendo no es mentira. Y como hemos visto a lo largo de la historia, el foco principal siempre ha sido la segunda venida de Cristo. Tal vez en 1844, al no entender bien la profecía de las 2300 tardes y mañanas, estas personas tuvieron ese gran chasco. Sin embargo, con lo que hemos estudiado y lo que hemos leído en la Biblia en Mateo 24, podemos ver que este acontecimiento es inminente. Cristo viene pronto.
Lo vemos en las señales que él declaró en ese entonces y que se están cumpliendo. Somos adventistas porque esperamos el pronto regreso de Jesús y porque confiamos en que Él vendrá pronto. Así que te animo a que tú también tengas esa esperanza viva de que Jesús viene pronto. Tal vez tú pienses que ya se ha tardado mucho, sin embargo no tienes por qué angustiarte ni por qué desesperarte. Dios es perfecto y sus tiempos también lo son. Así que te invito a que tengas esa esperanza de que Jesús viene pronto.